Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a todos los hermanos, a los amigos y también a la familia, esperando siempre que ustedes se encuentren bien. Hoy día es día jueves 4 de julio del año 2024 y son más o menos las 15:30 horas de la tarde. Bien, hoy día quise hacer un pequeño estudio. Más que un estudio, yo creo que es una conversación que yo quisiera tener con cada uno de ustedes. Y el tema para hoy día es un tema que ya lo he presentado muchas veces, quizás no de muchas maneras. He estado meditando, porque hoy día tuve una conversación con un hermano, que aprovecho igual a saberlo aquí, nuestro hermano Juan Carlos Romero, me llamó y la verdad que no había visto su mensaje, así que le devolví el llamado y estuvimos conversando, compartiendo un poco, sabiendo un poco cómo está él, su familia, las cosas cotidianas que nos suceden a todos. Bueno, ahí salimos algunos pequeños temas. Siempre nosotros hablamos harto de la escritura, así que a mí me gusta hablar mucho con el hermano Juan Carlos porque le gusta mucho la escritura y nos autoedificamos. Es un hermano bastante antiguo también dentro de las iglesias de Cristo y un hermano que estudia mucho. Así que un gran saludo para él, un gran saludo para todos los hermanos y para todos los que les gusta estudiar la escritura, la Sagrada Escritura como decimos nosotros. Así que un gran saludo para todos. Y tratamos un poquito un tema, me hizo una pregunta acerca de Lucas 16. Ese es un texto que yo jamás he hecho un estudio, parece. No recuerdo yo haber hablado como estudio de Lucas 16. Que nosotros, bueno, es una historia, alguna gente lo ve como parábola y otros como historia. Entonces, el tema realmente, ese texto, las iglesias, para los que no saben, este texto lo utiliza mucho la iglesia protestante o iglesia evangélica. No sé si específicamente los católicos, no ese tema no lo manejo yo, pero sí todas las iglesias protestantes utilizan mucho este texto para decir de que cuando la persona muere, ¿no es cierto?, su alma, su espíritu sigue viva y se va a este lugar llamado Hades. Ya en el Antiguo Testamento o en el Tanakh se conoce como Seol, o lugar de los muertos, que en griego es Hades. Es el mismo lugar, pero se dice de diferentes maneras, de acuerdo a la lengua. Entonces, la pregunta que queda, ¿no es cierto?, que muchos hermanos cuando leen esta historia, yo creo que se los voy a leer, ¿ya? Porque a lo mejor hay alguno que nunca la ha escuchado. Puede ser que algún hermano, alguna hermana, ¿no es cierto?, no conozca esta historia. Y tratar de responder a esta pregunta, que yo la considero legítima y buena, que está en Lucas 16, lo voy a leer. Que está en el versículo 19 al 31. Lo voy a leer como referencia, pero más que todo, después vamos a hacer una reflexión. Vamos a conversar sobre este tema. Me gustaría más tener una conversación, más que un estudio al detalle, pero sí más que todo tener una reflexión, como bien decía, pensar un poco qué quiere decirnos aquí Jesús con esto. Así que lo vamos a leer del 19 al 31. Dice lo siguiente. A lo mejor antes de empezar van a escuchar mucho ruido ambiental porque lo estoy grabando con el celular, está cargando los micrófonos, así que estoy grabando con una Handycam, una cámara chiquitita, así que estoy usando el micrófono de la cámara, así que si se escucha mucho ruido yo les pido la disculpa. Pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos, ¿no es cierto?, en lo que estamos presentando. Dice así, Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ya, esta es la lectura, ¿eh? Ya lo leí para que más o menos ustedes sepan más o menos de qué se trata la historia, ¿cierto? Pongámosle que es una historia. Yo tengo la posición que es una parábola. ¿Por qué? ¿Por qué pienso así? Bueno, antes de entrar de lleno al tema, yo tengo que decir algunas cosas. Tengo que decir algunas cosas que yo creo que son importantes si usted está estudiando la palabra, si usted quiere, digamos, comprender bien este asunto. Tenemos que decir algunas cosas. Entonces, es muy difícil, mediante esta historia, vamos a decir así, que nos cuenta Jesús, nosotros sacar doctrina o enseñanza, que qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere enseñar, cuál es el meollo de este asunto, cuál es lo fundamental, qué es lo que nos quiere entregar Jesús con esta, vamos a decir, historia, yo digo entre comillas, porque para mí tengo la posición que Jesús aquí está hablando en parábola. Cuando hablamos de parábola, para los que no saben, estamos hablando de alegorías, de representaciones, no de algo literal. ¿Ya? Que hay una enseñanza detrás, por supuesto, pero no es literal. ¿Ya? Eso es más o menos una parábola. Lo primero. Entonces, si tomamos Marcos capítulo, quiero que vayan a Marcos capítulo 4. ¿Ya? Donde ahora dice, hay un subtítulo, parábola del sembrador. ¿Ya? Aquí Jesús habla de una parábola del sembrador, ¿ya? Y después que terminó, para no leerlo todo, para aprovechar bien los tiempos, voy a leer el versículo del 9 en adelante. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Esto está hablando Jesús. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjense que aquí hay una cuestión súper importante, yo no sé si todos los hermanos lo saben. Jesús, cuando cuenta esta parábola del sembrador, ¿no es cierto?, una vez que termina esta parábola, ¿ya?, dijo lo siguiente, verso 9, les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. No añadió más. Y después el texto, el relato que nos presenta Marcos, nos dice: cuando estuvo solo, o sea, cuando Jesús estaba solo, los que estaban cerca de él, o sea, que los que estaban con Jesús, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, es decir, no entendieron. Por algo le están preguntando, está casi de cajón. O sea, las personas que escucharon esta parábola del sembrador, tiene que haber sido muy bonita la enseñanza, pero no entendieron. Por eso es que se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre esta parábola. Y él les dijo, en el verso 11, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio. Usted sabe lo que es algo misterioso, algo que está como en oculto, ¿cierto? Que no todo, a todos les es revelado. No todos lo saben, eso es un misterio. Si todos los años dejaría de ser un misterio. Entonces les dijo a vosotros, es decir, a los que se acercaron a preguntarle a Jesús, más con los 12, les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Ojo lo que está diciendo. Más a los que están fuera, por parábola todas las cosas. A los que están fuera, por parábola todas las cosas. ¿Para qué dice? Para que viendo, o sea, esta gente, vean y no perciban. Y oyendo, dice, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Yo no sé si alguno, con lo que traté de leer o hacer el énfasis, se dio cuenta de lo que está diciendo. Resumiendo, cuando Jesús lanza esta parábola, digamos, del sembrador, mucha gente no entendió, mucho, la gran mayoría seguramente se fue para la casa, encontró bonita la historia, pero no entendió nada. Y lo que está más inquietado, ¿cierto?, o
querían saber, tenían la curiosidad de saber lo que había expresado Jesús, se acercan a él con las 12 y le preguntan, porque tampoco habían entendido. Entonces le había dicho, mira, ustedes que tienen interés, lo voy a agregar eso, no, el texto no lo dice, pero ustedes que se han acercado, ¿cierto? Les dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, a ustedes van a saber lo que es este misterio del reino de Dios, lo que estoy hablando yo. Pero a los que están fuera, por parábola, todas las cosas, dice, por parábola, por representación, por alegoría, ¿ya? ¿Para qué le dice? Para que ellos viendo, vean y no perciban, o sea, no van a poder ver, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces aquí, claramente, cuando Jesús hablaba en parábola, la idea no era de demostrar el misterio del reino de Dios, sino al contrario, de ocultarlo. O sea, Jesús está hablando en un lenguaje alegórico, representativo, pero lo está ocultando mediante una parábola, mediante una representación, mediante una alegoría. Y de hecho, por eso la gente se acercó y le preguntó porque no entendió nada. Y es obvio, porque no le estaba hablando en forma clara. Permiso. Entonces, le está diciendo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces la parábola tiene como sentido, como propósito, que una persona no comprenda. Hay un misterio del reino de Dios entre medio oculto, hay una enseñanza oculta que es verdadera, pero está oculta mediante una parábola que ha encerrado. Entonces la persona no sabe. Por eso se acercaron. Y después, si usted se da cuenta, en el contexto, para leer un pedacito más para que ustedes se den cuenta que no estoy torciendo la escritura. Entonces le dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Buena la pregunta, es como que fuera la llave de todas las parábolas. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino quienes siembran la palabra, que después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí empieza a explicarle todo lo que es la palabra, ya que le preguntaron. Y si usted avanza un poquito más, aprovechando los tiempos, en el verso 33 y 34, después que le explica la parábola a los que se habían acercado junto con los apóstoles, le dice lo siguiente, versos 33 y 34 del mismo libro, del capítulo 4 de Marcos. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vuelvo a leer. Y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es lo que está diciendo la Escritura, estos relatos de este libro más antiguo que tenemos, de los evangelios sinópticos, que es Marcos, ¿no es cierto? Nos relata este autor que Jesús, ¿no es cierto?, dice que hablaba con muchas parábolas, con muchas representaciones, con alegoría, ¿no es cierto?, ocultando el reino de Dios, ¿ya?, conforme a lo que ellos podían oír. Y dice que sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, con esto estoy introduciendo un poquito para entender por qué Lucas 16 no se puede tomar de forma literal, ¿ya? Eso es lo único que estoy tratando de decir con esto, ¿ya? No lo podemos tomar literal porque Jesús no hablaba sin parábola, sino que cuando estaba afuera le hablaba todas las cosas con parábola. A su discípulo dice que en particular les declaraba todo. Y si usted quiere otro texto de apoyo sobre esto mismo, en Mateo 13:34, Mateo 13:34 también nos dice algo sobre esto mismo. Esto no solamente lo escribió Marcos, sino que también Mateo. 34 y 35 de Mateo 13 dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, lo mismo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, hablaré en parábola, abriré en parábola mi boca, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esas están escondidas, están ocultas, entonces se dice mediante, ¿cierto?, parábola. Ya, eso es lo primero. Entonces, lo primero que yo quiero transmitir, más que una conversación de reflexión, estos detalles que a veces mucho uno no los lee o no lo considera, que hay que considerarlo. Entonces, y casi está casi de sentido común, porque si tú o usted se da cuenta de que si Jesús está hablando con forma alegórica o representativa, no está siendo claro, algo está ocultando, o sea, está casi a cajón eso. Si usted no está entendiendo, ¿o qué quiere decir con esto? Porque Jesús justamente tiene el propósito de que la persona no entienda. ¿Ya? Suena un poco duro,
¿ya? Suena duro porque dice, bueno, ¿cómo el Señor va a querer ocultarle el reino de Dios? Pero eso dice la Escritura, que a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean, no perciban, oyendo oigan, no entiendan, a fin de que no se convierta y no les sean perdonados los pecados. Eso dice la Escritura. Y lo está explicando mismo Mateo 13 y también lo explica Marcos 4. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no es cierto? Habiendo dicho eso, porque la idea es que podamos comprender, ¿no es cierto?, a Lucas 16. Entonces, si usted se da cuenta, en Lucas capítulo 16, ahora vamos a Lucas 16, Lucas capítulo 16, si leemos un poquito antes, o sea, el primero dice que parábola del mayordomo, el versículo 1, ya cuenta la historia de un hombre rico que tenía un mayordomo que fue acusado ante él como disipador de sus bienes, ¿cierto? Malversación de los bienes de su patrón, ¿cierto? Que malgastó. Entonces parte contando toda esa historia. Después, en el versículo 13, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios en la riqueza. Así que aquí tiene que ver con riqueza, con un mayordomo infiel. Está hablando en ese contexto, ¿ya? Y miren, versículo 14, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis, vosotros mismos delante de los hombres, más Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces fíjense que viene en este contexto, ¿cierto?, contando la parábola del mayordomo, que son de una forma oculta, que Cristo algo está diciendo, yo creo que es contra los fariseos, que eran, como dice la Escritura, que estas personas eran avarientas y se burlaban de Jesús cuando contaba estas cosas. Y también le había dicho, ¿no es cierto?, que una persona no puede servir a dos señores porque va a tener su corazón dividido, ¿ya? Y este es el problema que le pasó, ¿no es cierto?, a estos fariseos que eran avarientos, ¿no es cierto?, no estaban buscando el reino de Dios. Entonces, ¿cómo Jesús le va a hablar claramente si no les interesa la verdad? Entonces les hablaba por parábola, porque dice que sin parábola no le hablaba, aunque a su discípulo en particular les declaraba todo. Y en este contexto, ¿no es cierto?, empieza a hablar en el 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar por él. Más fácil es que pase el cielo a la tierra que se frustre una tilde de la ley, ¿ya? Y sigue hablando después algo de la mujer adúltera, ¿cierto? Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Y de ahí viene la historia, ¿no es cierto?, que acabamos de ver al principio, que es el caso del rico y Lázaro. Entonces, para entrar un poco a analizar, ¿no es cierto?, este tema de esta parábola, que para mí es una parábola, ¿por qué? Porque por lo que dije antes, o sea, a pesar que el texto no lo dice, por lo que leímos Marcos 4 y Mateo 13, dice que sin parábolas no le hablaba. Y viene a hablar, y están los fariseos ahí, más encima que se están burlando, con mayor razón le hablan en la alegoría. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que hay trasfondo en esto? ¿Cierto? ¿Cuál es la enseñanza? Aquí hay algunos elementos que yo considero que son importantes para mí. Primero, que está hablando el maestro y quiere enseñar, ¿cierto? Jesús nos está enseñando, aunque sea mediante una figura, mediante algo alegórico, quiere entregar una enseñanza. Y fíjate que parece que la enseñanza está relacionada con personas que son ricas o están en buena situación económica y parece que no se preocupan de los pobres, ¿ya? Eso es lo primero que yo estoy viendo en esta enseñanza, porque cuenta la historia que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que cada día hacía banquete con esplendidez. Es una persona con recursos económicos. No me voy a ir en detalle quién compraba el lino, de dónde venía el lino, ¿ya? Y el valor que tenía, porque eso ya sería muy largo para el estudio. Pero es una persona que está adinerada y que tiene recursos económicos, ¿no es cierto? Y también explica que hay un tal Lázaro, le da un nombre, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o de heridas, ¿no es cierto? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían del mes al rico, y aún venían los perros y le lamían las llagas, ¿ya? Es decir, que no, como que él no lo tenía considerado, este hombre rico, ¿no es cierto? Nunca parece que hizo misericordia con el pobre. Entonces ahí viene después la historia, ¿no es cierto?, que como que ambos mueren, ¿ya? Pero están como en un diferente lugar. Uno está en una llama atormentada y el otro está en el seno de Abraham, ¿ya? Eso es lo que salía más adelante, ¿no es cierto? Porque dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ya? Aquí da a entender que solamente, si usted quiere ser legítimo con el texto, da a entender que el que está realmente en el Seol, en el Hades, solamente era el rico, el otro está en el seno de Abraham. Y ahí se produce esta conversación aparente, que digo yo, que yo creo que no es literal, sino que lo que Cristo está mostrando, que el destino final de cada persona, conforme a lo que hizo, ¿ya? O sea, si una persona tiene recurso económico, no se preocupa del prójimo, porque, ¿cierto?, amarás al Señor, oye Israel,
¿cierto? Dios es uno, llamará a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Tenéis que amar al prójimo como uno mismo, por lo tanto hay que hacer misericordia. ¿Ya? Y este hombre rico no lo hizo, entonces tiene un destino diferente. ¿Ya? Lo que yo no creo, y lo digo a los profesores acá, que la enseñanza no es mostrar de que cuando la persona muere, la persona sigue viva, una se va a un lugar de tormento y la otra se va a un lugar de consuelo. Eso es para el día postrero. ¿Por qué? Hay algunos argumentos acá que están claritos para mí, porque dice que el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, no existe que yo conozca alguna antecedente aparte de que cuando una persona muere, se lo llevan los ángeles, le llevan el alma a un lugar. Eso sería habría que buscar dónde puede aparecer eso, pero esto me da la impresión a mí, esta es una opinión ya personal, que esto está referido al día final. Es decir, los destinos con la muerte se sellan, y los destinos no van a ser lo mismo, sino conforme como nosotros vivimos en este mundo, ¿no es cierto? Dios nos va a pagar en el día postrero. Unos van a ser llevados al Hades, o van a quedar en el Hades, que es el sepulcro, o el infierno, puede ser alguno depende de cómo se traduzca. Y el otro se dan a la promesa de Abraham, ¿cierto? Porque aparece aquí el padre Abraham, ¿ya? Y como que hablen con el padre Abraham. Entonces, aquí yo quiero hablar algunas cosas acerca de Abraham, ya que en esta ilustración, voy a decir así, o en esta historia que Jesús nos cuenta, o en esta parábola para mí, aparece este personaje muy conocido por los judíos, que es el padre Abraham. Usted sabe que Abraham era de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? El Señor le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, el Señor le hace una promesa, y a la edad de 75, ¿cierto?, el Señor le dice que va a tener un hijo, ¿ya? No tenía hijo, su esposa era estéril, Abraham era 10 años mayor que Sara, y esta promesa, ¿no es cierto?, se cumple después cuando Abraham tenía aproximadamente 100 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que crea Abraham? Aquí viene una cuestión importante, porque pone Abraham, en esta ilustración, voy a decirlo así, pone Abraham. ¿Y qué es lo que crea Abraham? Eso es lo primero que tengo que decir, porque este es el padre de la fe. ¿Por qué se llama el padre de la fe? ¿No es cierto? Porque Abraham fue justificado por la fe cuando el Señor le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Dice que él lo creyó en su corazón y Dios lo tuvo por justo, ¿ya? Eso aparece en Génesis 15, si usted quiere revisarlo. Pero el que vamos a revisar nosotros va a ser Génesis, pero el 22. ¿Ya? Vamos a revisar el 22. ¿Por qué? Porque la pregunta es mía: ¿en qué creía Abraham, este padre de la fe? ¿En qué creía? ¿Creía que los muertos cuando mueren siguen vivos? ¿O creía que los muertos podían resucitar? Esa es la pregunta. Y yo creo que con esto a lo mejor se puede resolver esta ilustración, o esta parábola, o esta historia, si usted quiere decirlo, ¿no es cierto?, que Jesús cuenta en Lucas 16. Entonces, en Génesis capítulo 22, el Señor prueba, ¿no es cierto?, a Abraham, cuando ya le había dado a su hijo Isaac, y le dice que lo sacrifique, ¿no es cierto? Vamos a leer un poquito la historia. Génesis capítulo 22, voy a leer del 1 adelante, dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo a Isaac, que amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécele lleno holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, Abraham abrió sus ojos y vio el lugar de lejos. Ojo con el tercer día, ¿ya? Jesús resucitó en el tercer día. Lo digo nomás como una reflexión. Entonces Abraham dijo a sus siervos: espera aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, esta frase yo muchas veces he hablado sobre este punto, y no he escuchado a ninguna persona hablar mucho de este punto. Si usted lee la historia, ¿no es cierto?, esta historia de lo que pasó a Abraham cuando el Señor le dijo que le ofreciera en sacrificio a Isaac en uno de los montes que el Señor le iba a mostrar. Entonces dice que Abraham le había dicho a su siervo, le dijo que se queden aquí, ¿ya? Y yo, el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y resulta que tenía que ir a ofrecer a su hijo. Y usted conoce la historia, ¿no es cierto? ¿Para qué lo voy a leer entero? Llegan al lugar, ¿no es cierto? Abraham prepara la leña, y pesca a su hijo Isaac, lo amarra, ¿no es cierto? Y cuando le entra el cuchillo, el ángel se le dijo que no lo haga porque ya sé que me teme. Usted conoce la historia. Y ahí dice que había un carnero que se había enganchado, ¿no es cierto?, por sus cuernos, y ahí tomó ese carnero y lo ofreció en lugar de su hijo Isaac. Entonces, ¿qué es lo que creía Abraham? Abraham creía que Dios era poderoso para levantar entre los muertos. O sea, Abraham creía en la resurrección. No creía en la inmortalidad del alma.
Lo repito, Abraham creía en la resurrección, no creía en la inmortalidad del alma. Por eso es que el padre de la fe, y Dios lo aprobó. ¿Por qué? Porque a los 75 años, ¿no es cierto?, le dijo que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que iban a entrar un descendiente, que iban a decir a todas las naciones de la tierra. Eso lo explica mucho mejor el apóstol Pablo. Por lo tanto, aquí Dios está probando a Abraham si él cree en la resurrección de los muertos. Porque después que tiene a su hijo Isaac, Dios lo está probando, si el texto lo dice. Ofréceme a tu hijo, o sea, ¿y cómo lo voy a ofrecer? ¿Y cómo se va a cumplir la promesa que va a venir el descendiente si yo tengo que matarlo? La única manera es que Dios lo levante a los muertos. Por eso es que el texto es importante, es muy importante, cuando dice el versículo 5, y dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, él lo tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único. O sea, no fue necesario que lo matara. Dios sabía que él lo iba a matar, ¿no es cierto? Pero también Abraham le había dicho a sus mozos, miren, nosotros vamos a ir a hacer algo que tenemos que hacer, que Dios me pidió, ¿no es cierto? Vamos a ir a adorar a Dios y vamos a volver. Entonces con eso Abraham está dando a entender que Dios se lo iba a resucitar de los muertos. ¿Por qué? Porque le había dicho anteriormente que en su simiente iban a bendecir a toda la nación de la tierra. Por tanto, Abraham creía en resurrección. Por eso que yo creo que Jesús lo está poniendo en el tema de esta ilustración, de esta parábola del rico Lázaro, está poniendo al padre Abraham. Porque Abraham no creía en mortalidad del alma. Abraham creía en la resurrección de los muertos. Y yo eso lo estoy mostrando. Ahora, para ir también con relación a esto mismo, ¿no es cierto? Podemos ir a Romanos, ¿no es cierto? Romanos capítulo 4, ¿no es cierto? 4. Bueno, de la justicia y la fe está hablando ahí. Versículo 17. 4:17 dice, como está escrito, hablando acerca de Abraham, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. ¿Ya? Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham, ¿no es cierto?, le creyó al Señor, por eso es que es el padre de la fe. Y con relación a esto, ¿no es cierto?, también Hebreos capítulo 11, cuando habla de los hombres de la fe, dice lo siguiente, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, corredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ya? Y dice, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, iba a venir un descendiente por medio de Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Entonces, claramente está mostrando aquí el autor de Hebreos que Abraham creía en la resurrección de los muertos, ¿ya? Y Dios lo probó para ver si creía en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, yo creo
lo digo humildemente, que cuando está presentando, ¿no es cierto?, en esta parábola que digo yo, o en esta alegoría, o en esta historia que Jesús cuenta en Lucas 16, ¿no es cierto?, está presentando, no es el sentido de que los muertos están vivos, ¿ya? No es el sentido que yo creo que corresponde, sino que lo está presentando como una persona que alcanza la promesa de Abraham, en este caso llega al seno de Abraham, o al centro de Abraham, alcanza la promesa, que en este caso Lázaro, ¿no es cierto?, este hombre pobre. Y este rico, ¿no es cierto?, es condenado, ¿no es cierto?, a una llama, ¿cierto?, está en el tormento, que yo entiendo que por el día postrero, ¿cierto?, que Dios los va a quemar con fuego, y otros abrazan la fe de Abraham. O sea, uno alcanza la promesa y otro no la alcanza. Eso es todo lo que está hablando la Escritura. Entonces, ¿por qué? Porque dice, en los versículos más abajo, le dice a Abraham, el versículo 25, porque está pidiendo misericordia, ¿no es cierto? Entonces, versículo 24 es el primero. Entonces, cuando Moisés dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tu bien en la vida y Lázaro también males. Pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden y de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, padre Abraham, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Y aquí yo también quiero parar un poquito, porque la pregunta dice que tienen a Moisés y a los profetas. ¿Y qué dice la Escritura? ¿De quién hablaba Moisés y los profetas? ¿No hablaban de Jesús? Que anunciaban la vida del justo, como dicen me parece que Hechos capítulo 7, la defensa de Esteban. Entonces hablaban de Jesús. No escucharon, ¿no es cierto?, cuando vino Jesús del cielo, no escucharon a sus profetas ni a Moisés. Jesús mismo dijo, si creyeres a los escritos de Moisés, creeré de mí, porque Moisés escribió de mí. Pero ellos no creyeron. No creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Se burlaban. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno se levantare, dice, pero si alguno fuera ella, dentro de los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran entre los muertos. Y usted bien sabe, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús levantó a Lázaro. Levantó a Lázaro también de entre los muertos, y ellos no creyeron. De hecho, los fariseos dicen que habían llegado a consejo, no solamente de matar a Jesús, sino también de matar a Lázaro. ¿Ya? Y también Jesús se levantó de entre los muertos, tampoco creyeron. De hecho, hasta el día de hoy muchos están endurecidos. Entonces, yo, hermano, con esto quiero decir, ¿no es cierto?, con esto que estoy tratando de decir, que esta parábola o esta enseñanza o esta historia que Jesús cuenta no tiene como fundamento enseñar de que los muertos están vivos. Yo no creo eso. Yo creo que la Escritura lo que está mostrando es que el destino de cada uno va a ser diferente. Uno va a nacer, ¿no es cierto?, atormentado en una llama cuando sean quemados el día postrero, y los otros alcanzan la promesa de Abraham. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que yo creo que la Escritura está mostrando. Que todos los que son ricos, que tienen poder económico, ¿cierto?, y se descuidan de los pobres, de los menesterosos, ¿no es cierto?, Dios también les va a juzgar. Y acuérdense que en el texto que yo les mostré, que dice que los fariseos escuchaban todas estas cosas y se burlaban de Jesús, ya porque eran avarientos, ¿ah? No querían ayudar. Jesús muchas veces les dijo que ustedes siempre andan trasquilando a la viuda y al huérfano. Entonces, y para terminar, de que los muertos no están vivos, para terminar, para no ser muy largo, yo quisiera también aquí, más que todo, reflexionar. Fíjense que yo era de los que creía, igual que muchos hermanos de la Iglesia de Cristo, que cuando uno moría, porque me habían contado esta historia, ¿no es cierto?, esta, y también me parece que está en Apocalipsis 5 o 6, cuando las almas que claman debajo del altar, eran más o menos los textos que a mí se me mostraban, ¿no es cierto?, para demostrar que los muertos están vivos. Pero, si usted revisa el libro de Génesis, digamos, sin prejuicios, usted se da cuenta, ¿no es cierto?, se da cuenta que cuando el hombre y la mujer desobedecieron a nuestro Dios único, ¿cierto?, Dios los condenó a la muerte. ¿Ya? Los condenó a la muerte. Y dice lo siguiente, que yo creo que aquí es importante que uno lo pueda percibir, porque le dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 16 y 17, y mandó
el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Entonces, la sentencia, escúcheme bien aquí va a ser un tema de reflexión. ¿Ya? Cuando Dios creó a nuestros padres, ¿no es cierto?, y los puso en el huerto de Edén, o en este paraíso que decimos nosotros, les prohibió, ¿cierto?, les advirtió de que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque les dijo que si ustedes lo tocan o comen, como va a decir en el capítulo 3, de todas maneras o con toda seguridad ustedes van a morir. Ciertamente van a morir. Lo que no dice que van a morir al tiro, ya que es otra forma que los hermanos malentienden. Y que muchas cosas que estoy tratando de... se me vienen a la mente porque yo sé que hay hermanos que piensan que en ese momento murieron espiritualmente. La Biblia no habla de eso, de muerte espiritual. Ojo que lo que le estoy diciendo, la Biblia no habla de muerte espiritual. ¿Ya? Si hay un texto, póngamelo abajo en los comentarios, pero no habla de muerte espiritual. Lo que les dijo que ciertamente, que significa con toda seguridad, ¿no es cierto?, ustedes van a morir el día que coman. Eso le dijo. Lo vuelvo a leer. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente vas a morir. En el momento que usted come, usted ya está sentenciado a la muerte. Y sabemos por el capítulo 5 del Génesis que Adán vivió 930 años, murió. ¿Cierto? Se cumplió la palabra. Y en el capítulo 3, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, sabemos que la serpiente, ¿no es cierto?, engañó a nuestros padres y logró que ellos comieran, y Dios los condenó, ¿no es cierto?, en el versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita será entre todas las bestias y en todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, sabemos que a la mujer le multiplicó los dolores de sus preñeces, ¿ya? Y en el 17, y al hombre le dijo: por cuanto hiciste al lado de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la sentencia fue, lo único que Dios castigó al hombre es que iban a morir, o sea, no le dio otro pago. No sé si se cansan a dar cuenta de lo que estoy tratando de transmitirle. No hay otra retribución a su extravío o a la desobediencia que ellos tuvieron con Dios. Solamente le dijo que iban a morir y ya no iban a tener más derecho al árbol de la vida. De hecho, si ustedes leen un poquito más abajo, ¿ya?, cuando el Señor de hecho, el Señor seguía una cierta comunión con ellos, porque incluso le hizo túnica. Dice, miren, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. ¿Ya? Y dijo el Señor Dios: y aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y la sacó el Señor de huerto de Edén para que labrase la tierra donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para proteger el árbol de la vida, o para guardar, dice otras versiones, ¿cierto?, el árbol de la vida. Entonces queda clarito, para mí me queda muy clarito que el pago que recibieron nuestros padres era de volver al polvo. Eso fue todo. Y se les privó de comer del árbol de la vida para que no vivieran. Entonces, aquí viene una reflexión para razonar. ¿Qué sentido tiene que Dios lo prive del árbol de la vida si el hombre espiritualmente nunca va a morir, va a seguir vivo igual? ¿Qué sentido tiene eso? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál sería el sentido de que Dios quiera retornar, ¿no es cierto?, al hombre al polvo de la tierra, cuando espiritualmente su alma, su espíritu, como dicen algunos, va a seguir siendo trascendente, ¿no es cierto?, o sea, va a seguir vivo después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de ponerlo en querubín si va a estar vivo igual? Y además estaríamos diciendo que el hombre sería inmortal igual que Dios, es decir, nunca muere. Porque, si bien es cierto, usted me dice muere físicamente, pero espiritualmente sigue vivo igual. Pero eso es una pasada de película, la Escritura no enseña eso. No enseña que el espíritu, que es el ruaj, ¿ya?, que es el aliento o el neuma en griego, sea un ser. Eso es una mala enseñanza, eso no es un ser. El mismo sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 3, ya lo hemos revisado muchas veces, miren lo que dice.
Eclesiastés capítulo 3. Miren, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al polvo, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho al polvo y todo volverá al mismo polvo. Y incluso hace una pregunta. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal descienda bajo la tierra? ¿Ya? Entonces, todos tienen una misma respiración, un mismo neuma, un mismo ruaj, ¿ya? El mismo aliento. Entonces Dios nos quita, ¿no es cierto?, el hábito y nosotros retornamos al polvo. Entonces el hombre no es un ser trascendente, el hombre muere. Por eso es que es importante la resurrección. Por eso que se proclama la resurrección, hermano. Por eso que nosotros los cristianos creemos en la resurrección, no creemos en reencarnación. No creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que las personas mueren, pero mueren, los cristianos mueren con esperanza, resurrección. ¿Ya? Yo he citado muchas veces, ¿no es cierto?, Tesalonicenses capítulo 4, los muertos en Cristo, 1 Corintios 15, hay una tremenda explicación del apóstol Pablo, y esto es lo que nosotros creemos en la resurrección. Entonces, yo creo que Lucas está muy mal entendido, ¿ya? Porque la Biblia a veces muestra como que los muertos están vivos, pero no están vivos, ¿ya? Sino que es una manera, es un lenguaje, ¿no es cierto?, que utiliza la Escritura, ¿ya?, para ilustrarnos cosas. Y no se olviden que cuando Jesús no estaba con sus discípulos, les hablaba con parábolas a todas las cosas. Es decir, la parábola tiene como objetivo, ¿no es cierto?, de alguna forma, como dijo Jesús, para que viendo, vean y perciben, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Entonces, ahí yo creo que los hermanos se están confundiendo, ¿no es cierto?, se están confundiendo por el lenguaje de la Escritura. Miren, en Génesis capítulo, vamos a ver Génesis, el caso de capítulo 4, cuando Caín mata a Abel, el Señor dice lo siguiente. Cuando le pregunta, versículo 9, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el protector de mi hermano? Eso le dijo, no sé, ya está mintiendo, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces, si usted quiere ser literalista, usted tendría que decir que la sangre habla, pero yo no creo que la sangre hable. Es un lenguaje, es una forma de decir, ¿no es cierto?, una verdad. Es decir, que la sangre de este justo Abel está demandando justicia en Dios, porque murió un justo, ¿no es cierto?, hermano de un impío que fue su hermano, que lo mató por envidia, ¿no es cierto?, porque su hermano era generoso. Cuando hicieron, ¿no es cierto?, las ofrendas al Señor, dice que yo de los becerros más gordos, ¿ya? En cambio Caín no llevó una buena ofrenda y Dios no lo miró con agrado, y él lo produjo rabia, mucha rabia con su hermano, porque su hermano era misericordioso, lo aventajaba a él, y eso le dio rabia, ¿ya?, en su corazón perverso, y por eso mató a su hermano. Y el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre no habla, hermano. Si usted cree que esto es literal, no es literal. La sangre no habla, pero está demandando de justicia en Dios. Es lo mismo que aparece esto cuando hemos hablado en Apocalipsis, que las almas que clamaban delante del Señor en el altar, Señor, ¿hasta cuándo no venga y juzga nuestra sangre los que mueren en la tierra? ¿Ya? Y se le dieron ropa blanca, se le dijo que descansase un poco más hasta que se cumpliera su siervo y consiervo que iban de ser muertos como ellos. Es decir, tengan paciencia. No es que los muertos estén hablando, sino que Dios lo tiene en su noticia. Dios no lo ha olvidado. Así que no les canso más, pero a mí me parece que Lucas está siendo mal entendido, porque les insisto, nosotros creemos en la resurrección. Los cristianos creemos que las personas mueren a causa de sus pecados. Por eso es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Miren, si la paga, escuchen lo que le voy a decir, que también es una forma más reflexiva de decirlo. Si la paga del pecado es muerte más algo, o ir a un tormento, Cristo para haber muerto en mi lugar tendría que haber muerto y también haber sido atormentado, porque la paga, según algunos hermanos, sería la muerte más un lugar de tormento. No sé si me estoy explicando. Si lo que merece el pecado como consecuencia por la desobediencia, y Cristo a la vez pagó mis culpas, Él tendría que haber muerto y haber sufrido, ¿ya? Porque esa es la paga del pecado, muerte más un tormento. Pero la paga del pecado es muerte, nada más. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dice Romanos 6, 23.
Entonces, un hombre nos trae la condenación, que es la muerte, y otro hombre nos trae la salvación, que es la vida, que es la resurrección. ¿Ya? Eso está archidicho, ¿cierto?, en Romanos capítulo 5, 6, si no me equivoco. Al final dice, miren, bueno, el que yo le había citado el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, punto, nada más. No es muerte más algo. Eso lo dice ahí. Más la dádiva, o sea, lo que Dios da, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Señor nuestro. O sea, una es la paga y el otro es la vida, ¿cierto? La paga es la muerte y el premio es la vida eterna. Y eso lo había dicho, ¿no es cierto?, en Romanos 5, que un hombre nos trajo la condenación. 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Nada más, hermano, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, la paga del pecado es muerte. No es muerte más un tormento, es otra enseñanza que está totalmente equivocada. Y dice, pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, a los que aún no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura el que había venido. Miren, porque el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, refiriéndose a Adán, mucho más abundaron para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, eso es, paga el pecado muerte, pues si por la transgresión de uno, que este fue Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y vuelve a decirlo de nuevo, versículo 18. Así que, por cuanto la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, que es la muerte, ¿cierto?, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ya? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que el tema es con la muerte? Yo se lo he dicho no sé cuántas veces. Si el problema es con la muerte, entonces nosotros tenemos problema con el sepulcro, con la muerte. Yo se lo he dicho casi en todos los videos. Cristo murió en lugar nuestro. Con la muerte saldó nuestra deuda, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros tenemos esperanza vida eterna porque fueron perdonados nuestros pecados. Él pagó nuestras culpas, ¿no es cierto? Él no murió por sus culpas, que no tenía pecado. Entonces nosotros nos tomamos de esa muerte, ¿no es cierto? Somos justificados en su sangre. ¿Ya? Bueno, no quiero alejarme mucho del tema, pero por eso todo esto yo lo estoy documentando para decir en el fondo, ¿cierto? Para decir en el fondo de que creo que está muy mal entendido Lucas 16, a mi parecer, lo digo con humildad. Yo creo que la enseñanza no es enseñar que los muertos están vivos, ¿ya? Sino que hay diferentes destinos. Uno va a abrazar al seno de Abraham y decir va a alcanzar la promesa, ¿no es cierto?, la resurrección, como Abraham creía en la resurrección, porque fue probado en su hijo Isaac, no se olviden de eso. Fue probado, él creía en resurrección, no inmortalidad del alma, no que los hombres siguen vivos, ¿ya? Y por eso Cristo murió, ¿no es cierto? Y Dios lo resucitó, lo volvió a la vida, ¿ya? Entonces Cristo murió y resucitó, y eso es lo que enseñaba Pablo, la resurrección. Y eso es lo que nosotros creemos, en la resurrección. Y por eso nosotros nos reunimos los días domingos, cuando compartimos la cena del Señor, ¿no es cierto? Recordamos en su pan, ¿no es cierto?, que es su cuerpo, y el vino que es su sangre, con lo cual fuimos reconciliados, ¿no es cierto? Y creemos que ese día, ¿no es cierto?, los cristianos empezaron a reunirse porque están de alguna forma también, ¿no es cierto?, festejando, puede decir así, o recordando, ¿no es cierto?, que un día domingo el Señor lo levantó de los muertos y levantó toda nuestra esperanza, ¿ya?, de la muerte. Bueno, espero yo que los pueda ayudar en algo, ¿ya? Yo sé que hay mucho texto, mucho tema, pero mi idea ha sido solamente, ¿no es cierto?, ojalá poder seguir aclarando, dando un poquito de luz, y bueno, seguir estudiando, y viendo nuestras diferencias que podemos tener, que son muy legítimas, ¿cierto? No todos aprendemos en el mismo momento, ¿no es cierto? Yo me fui bautizado a los 18 años, yo tengo 58 años, llevo 40 años en esto, 40 años, ¿cierto? Y no he aprendido todas las cosas en 5 minutos, y creo que muchas cosas todavía, si Dios me da vida, tengo que seguir aprendiendo.
todos nosotros estamos con este mismo propósito, estamos en esta misma carrera. ¿Ya? Entonces lo importante es que sigamos estudiando, que nos sigamos amando en Cristo, ¿cierto? Aún con nuestras diferencias, y el Señor, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu y la sabiduría que Él reparte a cada uno como Él quiere, nos va a ir alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Ya? Ojalá que este estudio les sea de provecho. Si alguna consulta, lo pueden colocar abajo. Y lo otro, siempre les pido yo que si usted considera que este estudio puede ser importante, puede dar un poquito de luz, o puede motivar a que nuestros hermanos sigan estudiando sobre estos temas, que usted lo comparta con amigos, que le pueda ayudar, ¿no es cierto? A lo mejor esto puede ser una causa de alguna conversación, un debate, en el buen sentido de la palabra lo digo, que usted se pueda reunir, ¿no es cierto?, y tratar este tema más en profundidad. Y yo no tengo ningún problema si algún hermano me invita a juntarme a estudiar estos temas. Yo tengo disposición, obviamente que no tengo todos los días libres, pero tengo toda la voluntad. ¿Ya? Si un día alguien me quiere invitar a estudiar, yo me esfuerzo, busco el día, lo coordinamos y estudiamos. Así que no les molesto más, que Dios los bendiga a todos, que los guarde y los proteja. Gracias por toda su paciencia, y como les dije, si quieren compartir este estudio, compártelo si usted lo encuentra que pueda ser provechoso para alguien. Que Dios los bendiga a todos.